Y estamos de regreso ya con nuestro segmento Cambiando Vidas junto a nuestro querido doctor Napoleón Salgado. Vamos a darle la más cordial bienvenida porque hoy tenemos un tema muy interesante por conocer. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias otra vez, nuevamente agradecido siempre porque podemos informar a nuestra comunidad sobre temas muy importantes. Por supuesto, y hoy tenemos un tema muy importante, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a conversar hoy? El bypass gástrico, cómo funciona y si es el mejor método para poder bajar de peso, en mi caso. Perfecto, y desde ahí quiero comenzar. ¿Cómo nosotros analizar? Usted como doctor, por supuesto, hace la evaluación previa, pero yo como paciente, ¿cómo saber qué es mi mejor opción? Tenemos que completar un montón de estudios para el tema del bypass. Sabemos si el paciente es candidato cuando está motivado. Si yo me quiero hacer un bypass gástrico porque conozco de la técnica, sé que es una técnica buena, adecuada, segura. Eh, Conozco los riesgos, obviamente no podemos dejar de mencionar, conocemos los beneficios de esto y sobre todo tener un compromiso en el seguimiento. Entonces ahí comenzamos a tener en primer lugar un paciente adecuado para el procedimiento. Cuando el paciente ya se siente motivado, ese es el mejor momento, cuando ya ha luchado con dietas, con ejercicios, con múltiples eventos que salen en la vida diaria, deporte, medicamentos, y no han dado resultado. Esos pacientes llegan con nosotros, hacia nosotros de una manera cansados, podría decirse, frustrados porque creen tener la culpabilidad de tener la obesidad. Y no nos cansaremos de repetir, la obesidad es una enfermedad. Si uno pudiera escoger las enfermedades, sería inmortal. Por lo tanto, la obesidad es una enfermedad. Y lo repetimos varias veces. La obesidad, siendo una enfermedad, no es culpa de la persona que lo padece. Entonces este paciente busca una ayuda profesional y nos dice, ¿cuál de las dos técnicas que usted hace, doctor, entre la manga y el bypass es el mejor? Entonces ahora van a escuchar qué hay detrás del bypass gástrico y en quiénes debemos usar. Y claro, hay varios perfiles justamente para adaptarse a cada uno de los tratamientos, a cada una de las cirugías que usted realiza. Y en este caso, doctor, ¿cuál es la persona ideal? ¿A quién le beneficiaría mucho más acceder justamente al bypass gástrico? Yo considero que una persona que tiene un índice de masa corporal más de 40, es decir, unos 40, 50 kilos de exceso de peso, ya es tributario de un bypass gástrico, porque en la manga gástrica se ha visto que regana peso a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el bypass gástrico tiene una mejor sostenibilidad en la baja de peso a lo largo del tiempo. Se proyecta como un procedimiento mucho más estable para mantener pesos bajos. Una segunda persona que puede tener acceso a la cirugía bariátrica y básicamente al bypass gástrico es la persona que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, que todos los ácidos que se producen en nuestro estómago, la bilis que se produce en el hígado, van y se dirigen en forma retrógrada ya hacia el esófago y nos produce esta enfermedad de reflujo. Refluye el ácido y quema el esófago. Entonces el bypass es una técnica exclusivamente antirreflujo y nos ayuda para las dos condiciones, tanto para bajar de peso como para mantener el reflujo controlado. Doctor, quiero hacerle aquí una pregunta. Justamente hay definitivamente muchos pacientes que tienen varias enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, es la diabetes, que consumen ya insulina. ¿Ellos pueden acceder justamente a este tipo de tratamientos? Así es, el bypass es la técnica ideal para las personas que tienen diabetes y ya han agotado todos los recursos, incluso de medicamentos, cuando los medicamentos ya están a tope y no se logra controlar de forma adecuada y tienen obesidad. Lógicamente el bypass se torna un recurso único para poder controlar. Aquí hay cierta controversia entre hablar de cura, remisión y control. La verdad es que ninguna de estas enfermedades se curan, es como un cáncer, no hay cura para el cáncer, pero sí se pueden controlar y eventualmente sacarlas del cuerpo. Cuando se la hace a tiempo y mediante un entorno de tratamiento multidisciplinario, se lo hace de mejor manera y la persona entra en remisión de la enfermedad, es decir, ausencia de enfermedad sin necesidad de medicamentos como la insulina o medicamentos que disminuyan el azúcar en sangre. O un control mejor, es decir, si yo antes me inyectaba
90, 120 unidades de insulina diaria, ahora me inyecto solo 10. Eventualmente, cuando me excedo en un poco de calorías en mi alimentación, eso ya se llama un mejor control de la enfermedad. Es decir, el 100% de pacientes mejoran, entre un 50 y 80% entran en remisión, y eso es lo que nosotros tenemos como datos principales con la cuestión del bypass. Y esa sería la tercera causa por la cual nosotros escogeríamos mejor un bypass gástrico más que una manga gástrica. Ujú. En este caso, nosotros ya estamos viendo un poco en pantalla cómo es el procedimiento, pero ya quiero adentrarme más, ya cuando el paciente ha sido sugerido para que se realice el bypass gástrico, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo iniciamos? Bueno, ahí vemos en la gráfica cómo está, ¿no es cierto? Tenemos un estómago que tiene aproximadamente una capacidad de 1,5 litros de capacidad. Lo dejamos solamente con 30 a 50 centímetros cúbicos, generando esa bolsa gástrica, como vemos en la pantalla en el lado izquierdo. Y luego cortamos el intestino para hacer este puente, que es lo que es un bypass, para que el alimento vaya y pase directamente al intestino. Nosotros, si podemos ver acá, tenemos una maquetita que puede ser útil para la explicación. Normalmente el alimento entra así. Viene por aquí, ¿ya? Viene así. Vemos que el alimento pasa por el duodeno y sigue su curso hacia la parte distal, ¿ya? Entonces nosotros con unas máquinas especiales cortamos, con unas grapas especiales dividimos nuestro estómago, dividimos el intestino y subimos este intestino hacia el estómago nuevo. Entonces el alimento ahora va a pasar por aquí, se va a ir directamente acá, y se unen nuevamente los jugos gástricos y biliares hacia acá. Este es nuestro bypass, así queda. Entonces, por Es un decir, lado, ese excedente no sale del cuerpo. sí, ese excedente no sale del cuerpo, queda ahí. Mucha gente dice, entonces ya esto ya se muere, ya no funciona esta parte aquí. No, sí funciona porque todavía produce ácidos gástricos. Pero queda suelto o se va a mover. No, está ligado a los ligamentos que están pegados al cuerpo, hacia la parte posterior, a la espalda, hacia los laterales, hacia el vaso, etc. Entonces lo que hacemos con este bypass es dividir en una forma muy didáctica, vean ahí. Come por acá, por la parte rosada, y por la parte amarillita se van todos los jugos digestivos. Lo que hace es despertar una señal de saciedad a nivel del intestino, porque aquí se producen unas hormonas que se llaman incretinas, que van directamente relacionadas a lo que corresponde la saciedad. Entonces, el alimento, al entrar en contacto con esta asa alimentaria, lo que hace es decirle, hey, Pedrito, Juanito, no comas muy rápido, estás comiendo mucho. Entonces, directamente esta señal llega al cerebro y le dice, deja de comer, no comas más. Y adicionalmente también disminuye la capacidad de producción de grelina, que es la hormona que se produce en este techo del estómago, que es la hormona que finalmente nos da ansiedad por comer y que viene directamente relacionada con los momentos de alimentación. Si yo como, disminuyo la cantidad de grelina, y si dejo de comer, aumento. Pero ahora, como no hay paso de alimento, ya la grelina no funciona, ya no se produce, por lo tanto ya no hay apetito, no se genera este tema de querer comer más. Entonces funciona básicamente de manera hormonal. Controlamos la ansiedad, controlamos el apetito, disminuimos el consumo calórico y disminuimos la absorción de nutrientes que se producen en esta primera parte del intestino. Entonces es un procedimiento muy completo, es un procedimiento que está dado para justamente pacientes con diabetes, con reflujo. ¿Por qué con reflujo? Porque cuando teníamos el estómago normal, que está así, todo el reflujo de la bilis y el ácido se iba hacia el esófago. Al hacer este puente y dejar esto libre, ya no va a haber reflujo, por lo tanto el esófago se protege mucho más. El esófago ya no se va a ver injuriado con los ácidos del estómago. Y lógicamente en pacientes con mucha obesidad, porque como tiene múltiples acciones, este bypass lo que hace es bajar de peso en mayor cantidad. Ahora, me preocupa un poco el tema psicológico, porque si bien es cierto, la persona que accede al bypass ya estaba acostumbrada a comer
en exceso. Y justamente este cambio, ustedes realizan una preparación antes del bypass y por Sí. supuesto el seguimiento adecuado. Sí, fíjate que, perdón, en el tema del bypass hay que escoger súper bien al paciente. Ujú. Nosotros tenemos pacientes de bypass que se nos han escapado de nuestros filtros. Los pacientes de bypass tienden a tener adicción al alcohol, por ejemplo. Se ha visto Ok. estudios que los pacientes después de un bypass quieren tener más calorías, entonces las calorías las encuentran en forma muy fácil en el alcohol. Ujú. Por eso hay que ver antecedentes de alcoholismo. Si en la parte psicológica el paciente tenía problemas de alcoholismo, finalmente lo que hay que hacer es no ofrecerle esta técnica. Hay otras técnicas que pueden también ofrecer la misma baja de peso, pero con menos probabilidad de que el paciente se vuelva alcohólico. Y Ujú. también aumenta la tasa de suicidios. Por eso hay que encontrar un equilibrio muy fino en la elección de este tipo de pacientes. El bypass no es para todas las personas y no todas las personas van a un mismo procedimiento quirúrgico. Es por eso que uno tiene que estar siempre de la mano de los expertos para que podamos ofrecer el mejor y la mayor cantidad de posibilidades de éxito en cuanto a los procedimientos. Y mira, y comienza ahí como vemos. En paso 1 estamos con el anestesiólogo, se está intubando a la paciente, también utilizamos una sonda de calibración para hacer el bypass. En el paso 2 vamos a ver cómo funciona. Es una cirugía laparoscópica mínimamente invasiva que nos tarda entre 1 hora, hora y media de realización, y en 4 a 6 horas el paciente puede estar caminando, ya tomando unos poquitos hielos, entonces es rápida la recuperación. Y de ahí viene el paso 3, que ya lo hemos graficado también con nuestra maqueta, en donde vemos está el estómago íntegro. En el paso 4 se hace la bolsa de estómago, en el paso 5 se corta el intestino y se une ese intestino hacia la bolsa de estómago, y en el paso 6 se conforma la Y. La Y viene de un cirujano suizo que inventó esta técnica por otras causas, por cáncer o por úlceras, que le llamaban al doctor Rook. Por eso se llama bypass gástrico en Y de Rook. Entonces, este es nuestro bypass gástrico clásico, el que realizamos y el que mejor resultado tiene en cuanto a la baja de peso y control de enfermedades. ¿Cómo se hace la conexión? ¿Es mediante grapas? Sí, todo esto es grapado, todo esto se hace mediante grapa. Por eso cuando me llegan a la consulta los pacientes me dicen, doctor, yo ya me hice una cirugía, pero me graparon el estómago. Entonces tenemos que saber muy bien qué tipo de cirugía se hace, y por eso los estudios preliminares nos van a dar la pauta de ver qué tipo de cirugía continúa, porque muchas veces las mangas pueden ser convertidos a bypass, y esa sería la otra indicación de hacer un bypass. En Ujú. un paciente que fracasó su manga gástrica, puede hacerse un bypass gástrico para obtener nuevamente la baja de peso que obtuvo con la manga, pero que lamentablemente volvió a subir de peso. Ujú. ¿Qué sucede? ¿Se ha dado tal vez casos de que una de estas grapitas se salga? ¿Qué hacer en esos casos? Esa es una pregunta muy importante, por eso hay que saber qué tipo de grapas usar, dónde colocarlas, cómo hacer la disección adecuada, porque si una de estas grapitas, eventualmente las grapas son muy seguras, las grapas es la técnica de uso en la cirugía bariátrica más segura que existe, porque antes lo que se hacía eran cortes con tijera y suturas con hilos. Esas Ujú. técnicas se han dejado de utilizar porque son menos seguras. Ya desde los años 50 o 60 que comenzaron a aparecer las grapas mecánicas, el grapado adicionalmente a esto, tenemos que decir que el bypass existe desde más de 50 años y ya sabemos qué es lo que pasa con el bypass en más de 50 años. Estas grapas lo que hacen es un triple refuerzo en el momento de la sutura, de la autosutura. Por lo tanto, eso nos va a dar a nosotros la garantía de que no haya fugas ni tampoco sangrados en un alto porcentaje. Pero hay un 1% de pacientes que lamentablemente tienen una complicación como una apertura de grapa o como una fuga de la anastomosis o como un sangrado, en cuyo caso el paciente tiene que ser visto por el mismo cirujano y el cirujano tiene que ser capaz de resolver esa complicación, porque no solamente es cuestión de operar y ver qué pasa después si es que el paciente se complica, el cirujano mismo tiene que llevar a cabo la recuperación de ese paciente. La cirugía bariátrica es segura, es muy segura, es poco probable que se complique, pero si hay una complicación tiene que ser guiada por un cirujano experto.
Y claro, altamente capacitado, profesional, que sabe cómo manejar cada uno de estos procedimientos. Conocemos el antes, conocemos el momento de la cirugía y cómo es el proceso de la recuperación, doctor. Es muy importante saber que en el bypass gástrico tenemos que hacer un doble esfuerzo, porque el bypass gástrico desgasta más la parte nutricional. Por lo tanto, hay que tener un control nutricional doble, tener doble suplementación, tener mucho más cuidado en los controles nutricionales posteriores a la cirugía del bypass, porque los pacientes tienden a consumir más cantidad de masa muscular o más cantidad de masa ósea, y eso puede llevarle a tener una piel flácida o tener también problemas de osteopenia, osteoporosis a nivel óseo. Por eso tenemos que tener un contacto permanente con el paciente de bypass. Adicional a esto, el paciente de bypass sí tiene un 3% adicional de complicaciones a futuro. Dentro de ellos es la hernia interna. La hernia interna no se produce en la manga, sí se produce en el bypass. Entonces, en pacientes de bypass que tienen hernias internas después de la baja de peso masiva, las hernias internas son unos espacios que se crean el momento de subir el intestino hacia el estómago, hacia esa bolsa de estómago se crea un espacio. Eso se cierra, pero con la baja de peso masiva lo que se logra es un espacio que se llama hernia de Petersen. Por ahí se meten todos los intestinos y eso puede volvularse, darse la vuelta y generar obstrucciones que muchas veces pueden comprometer segmentos grandes de intestino. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los pacientes de bypass cuando nos dicen tengo un dolor abdominal que me cede cuando me acuesto o tengo reposo. Y en la parte nutricional también es muy efectivo el bypass porque la gran mayoría de pacientes quieren comenzar a comer o picar algo de dulce, comida grasosa o comida muy salada. ¿Qué pasa en los pacientes de bypass cuando hacen eso? Les produce taquicardia, les produce una reacción de sudoración masiva y eventualmente una sensación de desvanecimiento que nosotros llamamos síndrome de dumping. Este síndrome de dumping lo que hace es al paciente mantenerlo muy estrecho en su dieta. Entonces, con las mangas muchas veces es mucho más flexible el tema de la alimentación. Pero con el dumping en el bypass, el paciente se mantiene estrecho y en coordinación siempre está llamando a la nutricionista. ¿Sabe qué? Me comí esto y me pasó esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? El paciente se queda muy estrecho a la parte dietética. No exagera en la cuestión de alimento y sabe qué alimento le cae bien y qué alimento le cae mal. Y en el bypass también se genera otra cosa adicional que mantiene al paciente mucho más ligado a la parte dietética. La sensación por el gusto, a los sabores y a los olores del alimento cambian. Entonces, los pacientes ya pierden el gusto por las comidas ricas en grasas o de alto contenido calórico, como el arroz, como la papa, como ciertos carbohidratos. Entonces la gente dirá, entonces para eso no me voy a hacer esa cirugía porque nunca más voy a volver a comer esto. No, sí puede comer, pero ya no come en exceso, porque lo que generaba esa adicción, esa sensación de gusto de comerse el arroz, la papa, el chanchito, generaba a nivel del cerebro una explosión de sustancias que dan alegría, placer, que nos daban esa energía. Finalmente lo que hace ahora es que con poca cantidad él se siente saciado. Y comenzamos a educarnos también en la Así es. alimentación, ¿verdad? Ya damos los nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita. En este caso, doctor, el momento que hacemos la cirugía, tenemos el periodo de recuperación. ¿Después de cuánto tiempo yo ya podría volver a comer la comida tradicional que llamamos nosotros? A ver, con el bypass gástrico nosotros tenemos un periodo de dieta líquida de una semana, similar a la manga. Tenemos un periodo de dieta licuada de entre 2 a 3 semanas, completando casi el mes. A partir del mes ya viene dieta sólida, pero viene desmenuzada o picadita. Y eso lo mantenemos un mes más. A partir del segundo o tercer mes ya viene una dieta blanda y a partir del tercer mes el paciente podría comer de todo. Pero siempre hay que ir introduciendo alimento por alimento para ver que no hayan intolerancias y que no se presenten estos síndromes de dumping. ¿Ya? Entonces, Y es importante sí. también, doctor, conocer el tema nutricional. ¿La nutricionista le da la misma dieta a todos o depende de qué el paciente? No, tiene que ser personalizado, porque no es lo mismo una persona de la costa, una persona de la sierra. No es lo mismo una persona que trabaja en oficina o que trabaje en campo. Entonces, todo esto viene personalizado, todo esto va a ser
de una manera muy armónica, entregada de acuerdo a la actividad que realice el paciente. O sea, no hay una fórmula específica y única para todos los pacientes. Hay que formular las dietas de acuerdo a la actividad, al sexo del paciente, a su trabajo, en general, a la pérdida de peso, porque muchas veces en el bypass, como hay una mayor cantidad de pérdida de peso, necesitamos dejar una mejor calidad de nutrientes. Y también hay pacientes que incluso con bypass no bajan mucho de peso, entonces ahí viene la actividad física con actividad deportiva, con ejercicio físico, que lo hace el deportólogo. Entonces en el bypass sí hay que trabajar un poquito más en cuestión nutricional, deportológica y psicológica. La parte psicológica es fundamental porque para el bypass necesitamos cambios de conducta alimentaria mucho más severos que en la manga gástrica. Y todo cambio conductual requiere una asesoría psicológica. Y como ya hablábamos antes de tema de adicciones y de probabilidad de suicidio, entonces el psicólogo forma parte fundamental del tratamiento de la recuperación después de un bypass. Muchas veces la gente le manda al psicólogo o al psiquiatra, piensa que le estamos diciendo que está loco, y no es así, sino que los cambios conductuales requieren la ayuda de un profesional. Por eso tienen que estar atados con equipos multidisciplinarios, tienen que estar vigilados y bien guiados. Generalmente las personas con sobrepeso, no todos, pero la mayoría sufren del tema de sedentarismo. En este caso, después del bypass, ¿nosotros tenemos que oportunamente realizar los ejercicios? Sí, a partir de la tercera semana o a partir del mes uno ya puede comenzar a hacer algo de cardio, algo de ejercicio físico aeróbico y ya ejercicios de fuerza a partir del mes. Sí se puede, eso lo va a hacer el deportólogo con una estructura que tenemos nosotros, con gimnasios, con preparadores de educación física y personal trainings. Lo que tenemos que entender es que la cirugía de por sí sola no va a funcionar. Tenemos que entender que la cirugía debe funcionar en el marco o en el ámbito de un tratamiento multidisciplinario. No hay curas milagrosas, recuerden, para bajar de peso, pero sí, el bypass gástrico se ha catapultado como la cirugía que más se ha realizado a nivel mundial en el tema bariátrico y el que mejor resultados produce a largo plazo. Entonces les invito a que todos ustedes tengan una consulta conmigo. Yo soy el doctor Napoleón Salgado, especialista en cirugía bariátrica, y estamos aquí en nuestro programa Cambiando Vidas, en el segmento del programa En Familia. Así que tengan ustedes toda la confianza de llamarnos a nuestros números de teléfono, nuestras redes sociales, y consulte con una gente especializada, porque muchas veces hablamos de bypass y la gente se asusta. No es así. Si lo hacemos de forma prolija, en forma adecuada, el bypass gástrico es la técnica que supera con creces a la baja de peso y control de enfermedades a otras técnicas que existen en el mercado. Y claro, no hay excusas de este 2022 porque para la gente de provincias y la gente del exterior también puede acceder a cada una de las consultas y cirugías con usted, ¿no, mi querido doctor? ¿Cuáles son estos planes que nos trae? Bien, tenemos el plan VIP para personas de provincia con traslados aéreos, alojamiento en uno de los mejores hoteles de la ciudad, exámenes de laboratorio, cirugía y nuevamente el retorno a la ciudad de origen. Y para las personas que no viven aquí en el país, tienen el plan VIP Plus, que incluye todo lo mencionado, más el alojamiento en nuestras hermosas islas encantadas. Entonces hacemos un turismo médico también. Increíble, ¿eh? Aparte de tener un buen estado físico, una buena salud, va a disfrutar del turismo aquí en nuestro país. El momento es hoy, los cambios se dan el día de hoy, por supuesto, con Clínicas Bariátricas del doctor Napoleón Salgado. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Será hasta el próximo día jueves con más invitados y, por supuesto, más historias de cirugías bariátricas, bypass gástrico y todo el cuidado de lo referente al ámbito médico, ¿no? Sí, así va a ser. Muchas gracias por tu invitación. Nosotros regresamos después de la pausa con más historias.